La Iglesia Palabra Viva y su pastor se complace en presentar su programa televisivo Momentos de Reflexión desde Miami. Y ahora con ustedes, el pastor Jesús Martínez. Espada. Antes bien, entonces dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que teniendo una idea de lo que esta palabra significa, o este conjunto de palabras, más que vencedor, quisiera hablarle 2 o 3 minutos acerca de las características del vencedor. Para algunas personas, vencer, triunfar, tiene que ver con la casualidad, con los chances, con los porcentajes. Pero el triunfo no es el resultado de alguna casualidad, sino que es la implementación de un esquema por un obrero perseverante. No sé qué es lo que en este momento te volca. Y no solo en este momento, sino que quizás te viene volcando por espacio de semanas, meses o años. Y vienes buscando triunfo, vienes buscando superar aquello. No solo superarlo por un chispito, por un chin, sino hacerlo desaparecer de tu vida. Correrlo de una vez y para siempre. Y quizás por alguna razón has llegado a pensar que es simplemente el resultado de ruegos y súplicas. Si hago 2 o 3 ayunos, si presento una vigilia, si fulano de tal pone la mano sobre mi cabeza, si mengano de tal me explica cómo es que se hace esto. Y por eso es importante que entiendas primeramente lo que la palabra más que vencedor significa. Estamos hablando no solo de vencer algo, superar algo, lo que se atraviese en tu camino, lo que se interponga entre tú y la voluntad de Dios. Y claro, yo podría mencionar algunos ejemplos, pero quizás no es el que tú necesitas oír. Así que tú lo tienes que intercalar, tú lo tienes que colocar en esta ecuación que estamos presentando y aplicar entonces lo que la Escritura te enseña acerca del vencedor, los vencedores. Pablo menciona algunas cosas que no son fáciles: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Triunfar sobre aquello no puede ser cosa fácil. De modo que lo que a ti hoy te agobia, lo que te resta, lo que te volca, pienso yo que en comparación con estas cosas es relativamente fácil. Pero si sigues pensando que el triunfo, que el éxito, que la victoria que tú buscas es el resultado de alguna casualidad, de alguna oración, uso esta palabra con mucho cuidado, ¿no? Alguna oración mágica, porque hay gente que dice, es una oración poderosa. ¿Cuántos han escuchado esta frase? Hay poder en la oración. Dígame si usted ha escuchado eso. Y yo le digo que eso no existe. Poder hay en Dios. Pero fíjese las cosas que abrazamos sin querer. En Dios hay poder, pero en la oración. La oración eficaz, dice Santiago, puede mucho. Pero tú no puedes tornar la oración en lo poderoso, porque el poderoso es Dios, no la oración. Entonces la oración es el vínculo, es el vehículo que te permite hacer contacto con el Todopoderoso para que llegue la intervención del poder de Dios a tu vida y triunfes. Dígame si me estoy explicando. Es bueno, pero una cosa es otra cosa es mariposa, pastor. No es así como tú piensas. Fíjese cuántos dijeron amén cuando dije, o cuando pregunté, ¿cuántos han escuchado ese dicho? Hay poder en la oración es poderosa. Y casi todos levantaron la mano. Y su pensamiento entonces está creyendo que el poder está en la oración, el poder está en Dios. Es como que usted diga, en el cable de la lámpara está la electricidad. El cable de la lámpara le permite conectarse a la electricidad. Pero en el cable de la lámpara no está la electricidad. Entonces comenzamos a hacer ajustes en nuestra manera de pensar y a la vez comenzamos a entender que estas no son casualidades, hablando del triunfo, del éxito, no son casualidades, sino es la implementación de un esquema, no cualquier esquema, sino el que Dios muestra. Y tienes que implementarlo con perseverancia, porque muchos se dan a iniciar algo
para dejarlo tirado a mitad de camino. ¿Cuántos han conocido esa manera de pensar, esa fatiga, ese cansancio que usted comienza algo y lo deja tirado? Yo tenía un problema antes y tenía que ver con comenzar a leer libros y no terminarlos. Dígame si alguien ha padecido de eso aquí. Solo yo, ¿no? Usted comienza a leer un libro y está tan interesante y usted dice, este sí lo voy a leer hasta el último punto. Y algo pasa y usted no lo termina. Un día, mirando en su biblioteca, se da cuenta que todos los libros tienen una marca a donde usted dejó de leer. Por lo que veo, parece que se identifican con eso. Pero eso es un reflejo de su manera de pensar, de su mente, de su corazón, de su vida. Comienza muchas cosas y las deja tiradas y luego se pregunta, ¿por qué no acabo de vencer? ¿Por qué no acabo de triunfar? No termina lo que comienza. Fíjense el ejemplo que le estoy dando. Qué bueno está este libro, alguien se lo recomienda, alguien le dice, tienes que leerlo y usted dice, ahora mismo, y va y lo compra. Y empieza a leerlo y usted dice, buenísimo, no bueno, buenísimo está el libro. Y comienza a leerlo y algo le sucede que se queda tirado el libro allí. Y luego, uno diría que después de 2 o 3 de estos episodios, ya uno aprendería la lección, pero no, son 15 y 20 años de lo mismo y toda una vida de lo mismo. Por hablar de leer un libro. ¿Cuántas no son la gente que ya vienen a la iglesia y simplemente se sientan, desde que se sientan apagan todos los sistemas? Y nada escuchan, nada se llevan para la casa. Es más, aunque parece que están prestando atención, su mente divaga, andan por alguna otra galaxia. Y nos damos cuenta entonces que tenemos un problema bastante serio. Y por lo tanto no puede llegar la victoria porque no es solo implementar el inicio, la primera parte del esquema que Dios te muestra, sino implementar la totalidad de ello y con perseverancia. Así que el triunfo no es el resultado de alguna casualidad, sino que es la implementación de un esquema y no solo se implementa, sino que se persevera en ello hasta su debida conclusión. Para hablar de las características del vencedor, se me ocurrió, dígame si usted está de acuerdo, poner los ojos en Jesús y aprender de Él. Porque el apóstol de hoy te dice, mírame a mí. El doctor de hoy te dice, mírame a mí. El predicador te dice, mírame a mí. Que yo te enseño el camino. Y yo no sé de usted, pero poner la vista en el hombre, en el mejor de los casos, es alto riesgo. Pero poner los ojos en Jesús, eso casi que comienza a garantizarte el triunfo si tan solo perseveras en ello. Dígame si me estoy explicando. Así que Pablo fue un tremendo ejemplo, Moisés fue un tremendo ejemplo, pero si vamos a hablar de las cosas que Dios puso en mi mente, en mi corazón, acerca de los vencedores, el vencedor, yo pienso que Jesús es el perfecto ejemplo. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? ¿A cuántos le interesaría triunfar, vencer, superar aquello o aquellas cosas que le vienen volcando? Déjeme ver su mano. Voy a hacer otra pregunta completamente diferente. ¿Cuántos de los que aquí se encuentran dicen, yo estoy en un triunfo tan rotundo, pastor, que yo no tengo nada que superar? ¿Alguien aquí se encuentra en esa calidad de vida, de victoria? Entonces ahora presento la otra cara de la pregunta. ¿Cuántos aquí necesitan superar una o varias cosas? Entonces, recuerde que no es el resultado de la casualidad y tampoco es el resultado de alguna oración, porque hace rato que tú vienes haciendo esas oraciones y hace rato que te han puesto la mano en la cabeza. Es más, hay una hendidura ahí. Todo el aceite que se ha gastado ungiéndote con aceite es suficiente para aliviar la crisis de petróleo que hay en algunas partes del mundo, fíjese. ¿A cuánto le han dado ya bastantes pases de aceite en la cabeza? Nosotros los cristianos tenemos cosas y hacemos cosas que dejan mucho que desear. ¿Cuántos han conocido a un hermano que dice, en el servicio había como un olor a aceite de oliva? ¿Han escuchado esas cosas?
Sí, y era que el Señor se estaba paseando en medio como que el Señor tiene olor a aceite de oliva. Usted se ríe de eso, pero hay otro que dice, no, porque yo creo que sí, que es posible que el Señor tenga olor a aceite de oliva, porque yo creo que ese no es el aceite que usaban los judíos, fulano. Del Señor tener algún aroma, olor en particular, tú no lo reconocerías porque sería el aceite de la santa unción y tú no sabes. Tú no reconoces ese olor. Podría ser como un Giorgio Armani, no, es que tú no sabes. Pero llega alguien y dice, estuve en una reunión tan gloriosa que todos percibimos el olor a aceite de oliva. ¿Han escuchado algo así? Hágame así si ha escuchado algo así. Claro. Alguien dice, oye, qué gente más extraña, ¿con quién usted anda? Eso sí. Porque hay gente que su vida cristiana no la basa en el texto, sino en una experiencia y luego en una segunda experiencia, en una tercera experiencia y van de experiencia en experiencia. En vez de basar su vida, cimentarla en el texto. Y si la experiencia se ajusta bien, y si no también. Pero el texto es mi base y mi fundamento. Entonces Jesús es el perfecto ejemplo, es la persona a quien debemos considerar, estudiar, seguir sus pisadas para ser no solo vencedores, sino más que vencedores. 6 puntos quiero tratar con ustedes. Cuando al vencedor le dicen, desiste, para, deja eso, estás perdiendo tu tiempo, el vencedor procede. Sigue avanzando. Busca en Mateo capítulo número 16, versículo número 21 en adelante, y le muestro un ejemplo. Y por supuesto se lo muestro en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que cuando todos y todos le dicen al vencedor, desiste, el vencedor continúa. Prosigue a la meta. Estoy en Mateo capítulo número 16, versículo número 21 en adelante. Vamos a ver si esto es cierto de Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario, subraya la palabra necesario. Nótese que no dijo opcional, porque en ocasiones el rumbo, la vía, el sendero que te lleva al triunfo que tú buscas, es necesario que pases por ciertas cosas. Pero a ti y a mí, a nosotros, que somos de esta generación, ciertas cosas no nos gustan y no las queremos pasar y por lo tanto nunca llegamos al triunfo, a la meta señalada por Dios. Fíjese que en todo esto le voy a llevar pacientemente, paso a paso para que vea los detalles. Es necesario. Tú y yo queremos la vía, el sendero, la forma más sencilla posible, pero en ocasiones el triunfo que tú y yo necesitamos requiere que pasemos por momentos difíciles, por circunstancias que posiblemente no sean agradables. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, le está poniendo en conocimiento de lo que él tiene que pasar. Porque Jesús no solo le está instruyendo, no solo le está capacitando para que ellos, cuando ya Él les deje con esta tremendísima tarea, estén listos para hacerla, sino que necesita mostrarles de antemano las cosas que van a suceder para que no perezcan, porque soldado avisado. Fíjese que el proverbista en usted vino al frente. ¿Cuántos pájaros estaba matando Jesús entonces con un solo tiro? Calcule usted. Jesús le anticipaba estas cosas a sus discípulos, le anticipó muchas cosas a sus discípulos para que cuando aquellos eventos llegaran no estuviesen desprevistos, no estuviesen sorprendidos, sino, esto es lo que el Señor nos dijo y nos quiso preparar para ello. Una vez escuché de uno y luego de un segundo y después de un tercero y me di cuenta que pertenecen al club de la necedad, que preferían un ministro joven que estuviese a la par con ellos, contemporáneos, y no uno con más millas y más sazón. Fíjese usted.
¿En qué mente cabe que tú prefieres el consejo del neófito, del principiante? Pero así piensa este siglo, así piensa esta generación. ¿Por qué digo esto? Porque es necesario estarle atento a Jesús. Y Pedro, usted va a notar aquí, en vez de estar atento a las palabras de Jesús, se va a zafar a hablar, va a comenzar a decir. Es más, cuando dice, comenzó a reconvenirle, y ya vamos a llegar a ese punto, en realidad está hablando de censurar y reprender al maestro, regañar al maestro. Porque esta es una generación que como tiene internet cree que se la sabe toda. Y el internet te puede poner en algún conocimiento teórico de algo, pero el haber pasado por algunas experiencias, el tener el millaje, tiene mucho valor. A mí me dijo el profesor de bienes raíces, ahora cuando obtengas tu licencia, tienes que trabajar como asociado bajo un broker. Porque tú eres un peligro, tú eres una amenaza. Y no solamente yo, sino todos los que estábamos recibiendo nuestra licencia para el asunto de compra y venta de propiedades. Y claro, usted no disfruta que el profesor le llame amenaza, peligro. Usted quiere que le digan, usted va a ser una eminencia. Pero en realidad, si usted lo piensa, usted es una amenaza y un peligro porque usted está tomando la propiedad de una persona, de una familia que ha luchado mucho, que ha arañado la tierra y posiblemente los desgracie. Y por eso la ley dicta que usted trabaje X cantidad de tiempo debajo de una persona que tiene experiencia. O sea que su inexperiencia le cause problemas, traiga desgracia a otro. ¿No es este el consejo del apóstol Pablo cuando dice que un obispo, un anciano, un pastor no puede ser un neófito, no puede ser un principiante? Pero dígame si es cierto o no. ¿Hoy cualquiera abre una iglesia? Y fulano de tal ya no está aquí. ¿Y dónde está? Es pastor. Y 6 meses después no solo es pastor, es apóstol. La primera vez que salgo del país me invitan a dictar unas conferencias allá a otro país y el pastor me dice, ahora le voy a presentar a la familia que le va a ayudar. La señora, el esposo y unos niños. No sé cuál de los 5 estaba más despistado. No tenían noción alguna de lo que estaba sucediendo. Principiantes, novatos. Y él dice, el apóstol fulano de tal, la profeta fulana, todos eran ya, a pesar de que no sabían distinguir espiritualmente su izquierda de su derecha, ya eran apóstoles. Ya eran ungidos. Mucho cuidado con estas cosas. Mucho cuidado con estas cosas porque en vez de mostrarte el sendero, la forma, la manera en la cual tú debes conducir tus asuntos ante Dios para que quedes ahí en la entrada, en el vestíbulo del triunfo, lo que hace es que te enredan. Dígame si me estoy explicando. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y, aquí viene, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Fíjese ese trío que se unió. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, y padecer mucho, no un poquito, sino mucho, de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y añade, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora tenemos a Pedro, que obviamente tenía dificultades con esto de guardar silencio y aprender en silencio. Entonces Pedro, tomándolo aparte, parecería que le está honrando, no le quiero faltar el respeto delante de los demás, pero voy a hacer lo que voy a hacer. O sea que la primera parte parecería que le quedó bien, no lo voy a humillar públicamente, lo voy a regañar, pero lo voy a hacer en privado. Fíjese que atrevido.
Alguien dice, ¿y cómo se regaña entonces a una persona que está en mayor posición, tiene más rango? Se regaña única y exclusivamente si tú crees saber más de aquello, tener razón para hacerlo, si no, no se hace. ¿En qué posición se encontraba Pedro? ¿Qué sabía Pedro de estas cosas para llamar al Señor a un lado y decirle, déjame decirte algo? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, o sea, lo estaba censurando, lo reprendió, lo regañó, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Claro, en esta generación sensorial, en esta generación donde los feelings es lo que cuenta, el teólogo moderno dice, hay que comprender a Pedrito. Pedrito era un tipo cariñoso. Pedrito estaba manifestando mucho cariño, mucho loving al Señor. Pues fíjese que el Señor le dice a Pedro, verso 23, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Fíjese la actitud cortante que Jesús estableció y sostuvo a lo largo de, podría decir de la eternidad, pero bueno, estamos enfocados en este trabajo ministerial que él hizo y en su muerte vicaria, ¿no? Fíjese la actitud que él tuvo, el que se interponga entre yo y la voluntad de mi Padre tiene que ser sacudido, estremecido, y si sigue atravesado, pues que suceda lo que suceda. Dígame si me estoy explicando. Hágame así. Entonces Pedro, verso 22, tomando la parte, comenzó a reconvenirle. Pastor, pero ¿cuál es el tema que estamos tratando? ¿Cuál es el primer punto? Porque ya lo perdí. El vencedor no puede estar escuchando el consejo, la opinión, las voces que le dicen a uno una y otra vez, cesa, ya no insistas más, deja aquello. Puede ser una persona cercana, puede ser una persona distante, puede ser una circunstancia, puede ser un medio resultado. ¿Sabe Dios si es uno, varios o muchos individuos, factores, situaciones que te dicen a gritos, ya desiste? Pero eso equivale casi a ser terco. Hay una diferencia entre el terco y el vencedor. El terco hace lo que le da la gana, el vencedor intenta cumplir con la encomienda del Señor. Dígame si me estoy explicando. Una cosa es que yo sea terco porque quiero hacer las cosas a mi manera y se van a hacer y se acabó. Y otra cosa es que el Señor me muestre cómo debo proceder y que yo diga, por ahí me voy, aunque el mundo entero se oponga. Por eso, pacientemente, pienso yo, pacientemente le expliqué los detalles que Jesús aportó. Es necesario padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Cuando toda esta gente se levantan contra este predicador, ¿qué pensaría la gente? Todos ellos tienen que tener razón, él tiene que estar equivocado. Pedro escucha esto y dice, tengo que llamarlo a un lado y decirle que desista de esto. Pregunto yo, ¿cuántos de ustedes estar en las sandalias de Jesucristo hubiesen dicho, es verdad Pedro, parece que me subió la fiebre y estoy pensando cosas que... Porque así procederíamos nosotros. Muchos de nosotros con el empujón más leve, con la opinión más sencilla, se nos corre del paso y el ritmo que llevábamos. ¿Es cierto o no? Por supuesto. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Yo quiero que ustedes noten que Pedro en ningún momento vio el triunfo. El triunfo aparece en las palabras y resucitar al tercer día. 5 palabritas. Y resucitar al tercer día. Ese es el triunfo. Y Pedro no vio eso. Pedro lo que escuchó fue
padecimiento, necesario ir a Jerusalén, los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas. Y la razón, explica Jesús, por la cual Pedro no pudo ver el triunfo y no pudo ver el camino al triunfo, es porque coloca su mirada en los asuntos de los hombres. Y usted vive en una generación, yo vivo en una generación, nosotros vivimos en una generación que constantemente nos suministra opinión acerca de cómo hacer las cosas. Constantemente, pantalla grande, pantalla chica, revista, por no hablar del ministerio. Dígame usted que se sienta aquí a escucharme en esta noche, si usted no ha escuchado un mismo tema y 17 diferentes presentaciones de ese mismo tema con 17 diferentes caminos de 7 pasos para llegar a lo que ese tema supuestamente produce. Claro. Me decía mi señora esta mañana, estuve mirando un programa y este predicador decía, pero con ahínco, él y su señora, tú no tienes por qué tenerle miedo a las maldiciones, ni a los trabajos de los hechiceros, ni de los espiritistas, ni cosas semejantes. Y el individuo se la pasa predicando en la otra cara de esa moneda, maldiciones generacionales. Posiblemente usted termine loco. Porque yo quiero que usted sepa algo. No todos los locos están donde deberían estar. En el manicomio. Hay muchos locos sueltos. ¿Cuántos saben que lo que digo es cierto? ¿Cuántos han conocido a un loquito más que otro? Luego, algunas personas se sientan allí semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y no ven la contradicción. Yo creo que es hora de abrir los ojos un poquito y decir, o te pones o te quitas. Pero no podemos estar en que me pongo y me quito y me pongo y me quito. Me estoy explicando. Así que, primer punto, cuando todos y todos le dicen al vencedor, desiste, el vencedor continúa. Pero, ¿usted cree que esto tenga aplicación en todo en la vida? Por supuesto. Alguien puede mirar tu matrimonio y decir, eso no tiene arreglo. Y en Dios tiene arreglo. Alguien puede mirar a tus hijos y decir, a mi oficina llegó una madre quebrantadísima. Me dijo, este es el problema que tiene mi hijo. Y el problema era serio. Serio. Y fui a mi pastor, y mi pastor me dijo, bótalo que no tiene remedio. Si yo le regalara el nombre de ese pastor, a usted habría de conseguirle un babero, porque se le saldría la baba y tendría que estar así, por algún espíritu de chisme que le pudiera quedar a una persona más que a otra, ¿no? Pero yo no se lo va a dar. Porque este hombre se jacta de la vida victoriosa, de la fe, de decretar, de establecer, de confesar, de unción, se jacta de todo eso. Pero en privado le dice a esta pobre mujer, tu hijo no tiene remedio, bótalo, sácalo de tu casa, es una inmundicia. ¿Cómo te gustaría, hermano, que te hablaran así de tus hijos? Hay gente que no te lo dice en tu cara, pero detrás de ti te lo están diciendo. ¿Vas a hacer caso a esa gente? ¿O vas a ser un vencedor tocante a tus hijos?
Señora, ¿usted cree que su hijo se disponga a sentarse a conversar conmigo? Veremos a ver. El muchacho se presentó. No quiero aburrirte. Oye, pastor. ¿Quién es pastor? ¿Eso a ti no te interesa? La mayoría simplemente usaría la información para restarle y para tener una baraja escondida contra la persona. Pero fíjese, sea de tu matrimonio, de tus hijos, de tus negocios, de tu salud, siempre aparecerán personas y situaciones que te van a decir, desiste, bota eso. Como que el brazo de Jehová no sigue extendido, dispuesto a redimir, a cambiar, a transformar. ¿Y qué busca Dios? Personas que le crean y que perseveren en ese creer. Me dijo uno que hoy anda descarriado, que él un día creyó y ya no tiene que creer más. Y se burló de mí cuando yo le dije, te voy a pronunciar un disparate gramatical, pero me vas a entender. La fe es un verbo de acción continua. Un día empezaste a creer y hasta el día de hoy sigues creyendo. No puedes ampararte en que un día creí y ahora vivo como me da la gana. El día que creíste es para seguir creyendo hasta que ya no sea necesaria la fe. Pero mientras yo no le haya visto y todo no se haya cumplido, la fe sigue siendo necesaria. No el día que creí, sino hasta el día que todo se cumpla. Y me dijo que estaba equivocado. Entonces usted no cree que se cree una sola vez. El creer tiene un inicio y tiene una conclusión. Obteniendo el fin de vuestra fe, dice Pedro, la salvación de vuestras almas. Tú y yo podemos pensar en el día que esa fe tuvo inicio, que comenzó a trabajar en nosotros, pero decir que creíste ese día y que no tienes que creer más, no solo es un error teológico, sino que es veneno que contamina a otros, los anima a que descarten su fe. Es necesario empezar a creer y seguir creyendo. Como intenté de explicarle 30 segundos atrás, la fe en usted, en mí, en nosotros tiene un día de inicio y tiene una conclusión. ¿Han leído aquello de Pedro? Déjenme ver su mano. Hágame así. Obteniendo el fin de vuestra fe. La finalidad, la conclusión, el porqué, la meta, el objetivo. Obteniendo el fin de vuestra fe. La salvación de vuestras almas. Mientras que quede algo en el ambiente de no cumplido, en el ambiente de esperanza, mientras que todas las promesas de Dios, el plan de Dios no se haya implementado completamente en tu vida, en la mía, es necesaria la fe. Seguir creyendo, perseverar en la fe. Pero dije y vuelvo a decir que no van a faltar las personas y las situaciones que te digan una y otra vez, desiste. Y te lo estoy mostrando en Jesucristo. La presión política, presión gubernamental, posiblemente presión económica, por seguro porque lo hemos leído, presión de su familia. ¿Sabe usted que María llegó a pensar que Jesús estaba fuera de sí? No, pastor, la madre de Dios, esa misma. Pero ¿cómo usted se le ocurre? Lea. Eso está en la Biblia, búsquelo. Gracias a Dios que ya uno no apuesta. Porque hay personas que apostarían lo que no tienen pensando que uno les engaña, pero a los engañadores le creen. María fue a buscar a Jesús porque pensaba, está fuera de sí. Así que vemos todo tipo de oposición y él siguió. ¿Me estoy explicando, amados? Dígame si me estoy explicando. Oye, pastor, dijo 6 puntos. A esta velocidad nos toman 6 sermones esto. ¿Y cuántos años no llevas tú haciendo la misma oración y nada has logrado?
Ay, Señor, quítame esto. Quítame esto, Señor. Señor, si necesita ayuda, dile al Hijo que te ayude, para que entre el Padre y el Hijo haya más potencia y finalmente tú me quites esto. Llevas años en eso. Te voy a ofrecer un ayuno, Señor, pero yo voy a ayunar todo menos el café, porque el café me hace falta por la mañana, Señor. Yo, la lechuga y el tomate, fine, pero el café no. Porque de todas maneras, Daniel no se abstuvo de todos los alimentos, sino de lo exquisito y delicado. Y yo necesito mi café. ¿Han conocido ese elemento? Y ahora, porque posiblemente me tome 6 lecciones traerte esto, tú estás apurado. Número 2. El vencedor no se mira como abandonado, solo, traicionado y por ende en desventaja. El vencedor ve la tarea, el proyecto, la misión como responsabilidad suya y no de otro. Y por lo tanto, si te dejan tirado a la mitad del camino, te dejaron tirado. Oye, es verdad, pastor, hasta mi mujer me dejó. Mis hijos no creen en lo que yo te digo. Ciertas cosas suceden cuando tú haces lo que haces o dejas de hacer lo que dejas de hacer para agradar al ojo. Cuando la meta es superficial, cuando no la llevas adentro. Porque la meta se tiene que llevar en lo profundo del corazón, en el alma, y no superficialmente. Y la meta tiene que ser genuina, tiene que ser, desde el punto de vista cristiano, para la gloria de Dios y no por algún capricho carnal. Y me sospecho, pastor, que para eso también tiene alguna evidencia bíblica, ¿no? Creo que sí. Busque Mateo capítulo número 26 y vamos a comenzar a leer en el verso 47, manteniendo en mente que Jesús dijo que en un momento dado todos se iban a escandalizar de él. ¿Recuerdan haber leído eso en alguna parte de su Biblia? Ustedes todos se van a escandalizar de mí, me van a dejar solo. ¿Cómo dijo Jesús que lo iban a dejar? Solo. ¿Lo dejaron solo? ¿Y qué dijo él? Qué gente más ingrata. ¿Cómo es posible que se me haga esto? Siguió. Es más, llegó a decir, ustedes creen que yo estoy solo, pero yo no estoy solo, el Padre está conmigo. Pero requiere verdadera fe para que cuando todos los demás te dicen, arrivederci, tú en lo profundo de tu corazón creas, Dios sigue conmigo. Suena muy bonito decir, aunque mi madre y mi padre me dejen, con todo el Señor me recoge. Cuando algunos de ustedes ven que mamá y papá le dejan, a correr se ha dicho. No me deje mamá, no me deje papá. Hacerle frente a la vida solo no es cosa fácil. ¿No se ha fijado usted que aún los ladrones buscan algún asociado? Yo no me quiero ir para la cárcel solo, nos vamos los 3, nos vamos los 4. Eso es típico del pensamiento satánico. Yo me llevo una tercera parte de los ángeles conmigo y voy a ver a cuántos humanos arrastro también. Pero a no ser que haya sido gemelo, tú llegaste solo a este mundo. Y si fui gemelo, compartiste el vehículo que te hizo llegar, eso es todo. Hay lección en todo esto. Dios quiere un trato personal contigo, quiere una relación personal contigo. Él quiere mostrarte su poder, su gloria. Y tú quieres todo tipo de asistente, todo tipo de ayudante. Y en ocasiones Dios permite que todos desaparezcan para que tú puedas finalmente ver y entender que Él es tu ayudador, que Él es tu proveedor, que Él es tu protector, que Él... Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, tal como Jesús lo había dicho. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro. Y le besó.
Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Ya Jesús había dicho que era necesario que todo esto sucediera, ¿no es cierto? Bien. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada. ¿Quién fue este, ladies and gentlemen? ¿Quién fue este? Efectivamente. Sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¡Fua! Ahora vas a escuchar con mayor claridad, porque el orificio que te he dejado ahí. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Escuche esto, verso 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Una legión para cada uno de ellos. Fíjese esto. Más de 12 legiones. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, ¿cuántos? 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 Todos. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Una cosa es que alguien te deje por malhechor, por buitre, por chacal, pero que la gente huya cuando solo el bien le has hecho y el bienestar de ellos es lo que busca. Eso duele, eso corta profundamente. Pero así fue. ¿Y qué dijo Jesús? Bueno, ya que todos se han ido y que esto luce como causa perdida, me arrepiento de todo lo que he dicho, de todo lo que he enseñado, me voy al cielo, bye. Ve, usted necesita hacer una pausa y considerar tranquilamente lo que está leyendo. ¿Qué hubiese sucedido de Jesús decir, esto es una causa perdida, estoy solo, me han dejado? Estos muchachos no entendieron lo que le he venido explicando por 3 años y medio. Hubiera desistido, hubiera dicho, esto es un fracaso. En un momento dado, mira cuánta gente tenía alrededor de mí y ahora estoy solo. Como se puede sentir un padre, se puede sentir una madre, se puede sentir un comerciante, te puedes sentir tú, me puedo sentir yo, solo. Y tú ves ese momento acercarse y huyes de ese momento, porque solo de pensar en esa condición, te alarmas. Y buscas hacer todo lo posible para que esa condición jamás tome ocasión en tu vida. Pero sin esa condición, si Jesús no muere, no resucita. Si Jesús no muere y resucita, tú y yo seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú y yo hoy disfrutamos tantas cosas por el sacrificio de otros, que de uno comenzar a enumerar todas las cosas que nosotros disfrutamos, no nos alcanzaría el tiempo, no solo esta noche, sino muchas noches, para repasar brevemente cuántas son las cosas que disfrutamos, porque alguien perseveró, porque alguien, cuando todos le dijeron, estás loco, te vamos a abandonar, te vamos a dejar solo, se quedaron en la olla, en el fuego, en la situación, solos. Pero dije y vuelvo a decir, tú y yo no queremos ese momento. ¿De qué estamos hablando, pastor? Que se me fue el hilo. Estamos hablando de las características del vencedor. Cuando ya nadie cree en ti, ni tú mismo crees en ti, tu madre dice no creo en ti, tu padre dice no creo en ti, tus hermanos dicen no creo en ti, nadie cree en ti. Tú eres un caso perdido. Esto no tiene solución.
El vencedor dice, si no era la tarea ni de fulano ni de mengano, era mi tarea. La encomienda la puso Dios en mi vida, me la dio a mí. A veces el marido le dice a la mujer, es que tú no me ayudas a ser el padre que yo necesito ser. Si ella tiene que hacer rol de padre, ¿para qué casarse contigo? ¿Para qué estar contigo? Y viceversa. Tú no me ayudas a ser la madre que yo necesito ser. La madre eres tú, el padre soy yo. ¿Tú no crees que podamos ser 50-50? Rara es la vez que una sociedad funciona. Entre la avaricia, la trampa y todo lo demás que entra, rara vez funciona. Uno lleva la meta, el sueño, la visión, como usted le quiera llamar, lo que le ayude a entender. Bien adentro, en lo profundo del corazón y el alma, y el otro no lleva meta, no lleva una visión sana, no lleva un porqué legítimo, sino carnal, superficial, temporal, bajo. Dígame si me estoy explicando. Entonces, camino al triunfo, a la victoria que tú buscas, vas a conocer esto de quedarte solo. Y cuando digo quedarte solo, posiblemente te alarmes porque pienses, divorcio, abandono, soledad. No. Posiblemente estés rodeado de personas, pero solo en el proyecto, solo en la encomienda. Es más, en ocasiones los que te rodean, en vez de aliviarte, son la carga. Pero el vencedor dice, de todas maneras, yo entiendo que la encomienda me la dio a mí el Señor, por lo menos esta que llevo, la que entiendo. Jesús le dice a Pedro, ven, sígueme, te quiero explicar ciertas cosas y esto y lo otro. Y Juan se adhirió a aquello. ¿Se dieron cuenta de aquello? Lo leyeron en su Biblia. Y Pedro dice, ¿y este qué? ¿Qué le pasa? Y salieron ciertas cosas allí, se hicieron ciertos comentarios que Juan explica que se malinterpretaron porque Jesús nunca dijo que Juan no moriría o que no conocería la muerte del cuerpo físico. Pero al punto que voy es que en ocasiones Dios te llama a ti a solas con Él. Y es en ese momento donde tu vida cambia. Tu vida cambia. Mientras todo sea en equipo, y yo no soy enemigo de ser jugador de equipo, pero tiene que darse ese momento donde es el Señor y tú y el Señor. Porque mientras ese momento no se dé, tu relación con Dios siempre estará basada en lo que otros te dicen y te explican, y en lo que otros saborearon y en lo que otros conocieron. Pero cuando tú, aunque estés rodeado de personas, te encuentras ya mentalmente, espiritualmente, en tu alma, en tu corazón, a solas con el Señor, todo ahí cambia. ¿Por qué, pastor? Porque conociste su poder, conociste su grandeza, conociste su gracia, cuando todos te decían no se puede y cuando todos se desaparecieron. De modo que cualquier amenaza que venga después de ese punto, te vamos a dejar, no, si ya me dejaron anteriormente. No vamos a apoyarte, si tampoco me apoyaron ya anteriormente. Ya eso no te asusta. Ya eso no te desvía. Ya eso tú lo tienes como experiencia. Ya tú sabes vivir ese momento y superarlo. Dígame si me estoy explicando. ¿Se ha fijado lo que padecen algunos niños cuando la mamá lo deja en la escuela por primera ocasión? Pero la madre decide dejarlo. Excepto si es en la iglesia. No, yo no quiero que mi niño llore. Y entonces tienes que enseñarle ciertas cosas en la vida. Y tú como padre sabes que es necesario que se quede en esa aula. ¿No es cierto?
Mamá, ¿cuántas de ustedes pasaron por ese momento? Y te desgarró el corazón. A ver la mano de las madres que dejaron a ese primer hijo, a esa primera hija. Es el primero. Ya el segundo usted dice, porque tienes la experiencia vida. Ahora asócialo a lo que intento enseñarte en lo espiritual. Cuando te nace el primero, el de porcelana, ese, bueno, de porcelana, calcula tú. Se cayó el tete. Hay que hervir el tete. Que no se lleve aquello a la boca. ¿No es cierto? Hay que hervir el tete. Entonces, como el tete se va a caer una vez más que otra, se lo prenden aquí en alguna parte y tienen 2 o 3 que ya están hervidos y limpios, están desinfectados para cuando se cae. ¿No es cierto? Ese con el primero es de porcelana. Viene el segundo. Se cae el tete. El tercero, recógelo porque si no, no chupa tete. El cuarto, ¿qué tete ni tete? Chúpate el dedo. ¿Es cierto lo que estoy diciendo? Entonces, con el primero, cuando tú lo dejas en la escuela, dices, ay, pobrecito. Ya con el segundo, tú dices, le hace falta. Porque tú creces también. Y empiezas a formar a esa persona, porque ahí hay una persona desde temprana edad. ¿Qué piensas tú entonces acerca de Dios y cómo Él trata contigo y conmigo? Te invito a estar de pie. Señor y buen Padre, venimos a ti una vez más en oración para darte gracias porque hablas al corazón de los hombres, de los hijos de los hombres. Y nos ha parecido curiosa esta declaración del Espíritu a través de la pluma de Pablo, más que vencedores. Y nos damos cuenta que podemos triunfar no apenitas, sino correr, desplazar por completo aquello que nos volca, que nos trae abajo una y otra vez. Que podemos disfrutar una victoria aplastante sobre aquello que se interpone entre nosotros y la voluntad de Dios entre nosotros y el esquema de Dios para nuestras vidas. Y yo te pido que el corazón de mi hermano, de mi hermana, te pido que mi corazón comience a entender estas cosas, que el triunfo no está basado, no es el resultado de algunas prácticas religiosas o rituales, ceremonias religiosas, sino considerar a Jesús, el autor y consumador, perfeccionador de nuestra fe, y seguir sus pisadas. Y tú has dejado tu palabra con todos estos detalles para nosotros mirar a Jesús y seguirle en su ejemplo. Déjanos ver estas cosas, Dios, por tu Espíritu, y que queden grabadas en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a recibir entonces las ofrendas de la noche. Vamos. Este ha sido su programa televisivo Momentos de Reflexión. Si deseas comunicarte con nosotros, escríbenos al 3175 Southwest 25 Calle, Miami, Florida 33133 o en el internet a www.palabraviva.org.